Así que empezamos en este caso con Daniel Reynoso, director de Computiquac de la Universidad Autónoma de Alcalá. Sistemas de información geográfica de ayuda al manejo de la ganadería extensiva. Daniel, buenos días. Buenos días, Carlos. Pues buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí explicando nuestra experiencia con el Grupo Operativo Siega y con el proyecto de innovación que estamos desarrollando. Voy a intentar ser breve, como el resto de ponentes, para que dé tiempo, para no comerme el tiempo de los que vienen detrás. Tanto la formación del grupo operativo como el proyecto de innovación han sido financiados en las convocatorias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El grupo se crea en el año 2018 con la finalidad de acercar las tecnologías de la información geográfica, la cartografía, la teledetección, GPS, a la ganadería extensiva. Que, si es de por sí, yo creo que dentro de la agricultura y la ganadería extensiva es el sector menos tecnificado, de los menos tecnificados que hay. Como digo, en el año 2018 se crea el grupo y en el 2019 se inicia el proyecto de innovación de este grupo operativo, cuyo objetivo, el proyecto de innovación, es crear una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, precisamente para el manejo de ganadería extensiva y para la gestión de los pastos. Es decir, como ya hemos visto en otros proyectos, el objetivo es dar información. Es decir, dar información al ganadero, al gestor de la mancomunidad de pastos, etcétera, sobre cómo están los pastos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, ¿cómo vamos a dar esta información? Pues mediante una herramienta informática web, es decir, como el SIGPAC, para entendernos, que combina el seguimiento de los pastos por teledetección con el posicionamiento de ganado por GPS. Hay que decir que esta herramienta se basa sobre todo en el seguimiento de los pastos por teledetección. El posicionamiento del ganado por GPS es un extra, digamos, que se puede añadir. También podemos tener solo la información de los pastos por teledetección. Este proyecto se desarrolla en 3 comunidades autónomas, en Galicia, Asturias y Cantabria, con la participación de tres asociaciones de agricultores y ganaderos de cada una de las comunidades autónomas. En el caso de Asaja de Cantabria y Asturias y Asaja en Galicia, y de una empresa de base tecnológica oficial de la Universidad de Alcalá, que es Computiquac. También participan como colaboradores los 3 centros de investigación agraria de las 3 comunidades autónomas. En Cacal en Galicia, el Serida en Asturias y el CIFA. Bueno, antes de empezar a ver un poco la herramienta en sí o qué información da la herramienta, ¿cómo podemos sacar esta información? Bueno, pues mediante la teledetección. La teledetección es una técnica que emplea sensores que miden la luz en diferentes longitudes de onda y con esa información de estos sensores podemos obtener e interpretar información sobre la superficie que estamos viendo. Es decir, la luz se refleja en una superficie y a nosotros, al ojo humano, nos llega en unas longitudes de onda y por eso pues, la vemos en un color diferente, gran superficie o con una textura diferente. Pues hay unos sensores que pueden estar embarcados o bien en aviones, en drones o en satélites o en espectrómetros de mano que pueden medir esta luz que se refleja en diferentes longitudes de onda y eso nos puede dar una información que nosotros interpretamos y vamos a ver qué podemos sacar con esto. No es un proceso estático porque la adquisición de datos, por suerte, es continua. Disponemos de la constelación de satélites Sentinel del programa Copernicus de la Unión Europea que pasa por encima de España cada 5 días. Pues podemos tener información cada 5 días. Bueno, después de esta breve introducción, ¿qué es lo que medimos o qué información podemos dar? Bueno, pues hemos dividido la información en 4 tipos. En primer lugar, las variables biofísicas del pasto. Vemos que es lo más importante para el ganadero, para el gestor, ver cómo está el pasto. En segundo lugar, la cobertura del suelo y sus cambios. En la parcela podemos ver cómo está cambiando y evolucionando la cobertura del suelo. El área quemada. Bueno, no es ningún secreto, ¿no? que el área quemada, los incendios o las quemas controladas e incontroladas tienen una relación bastante estrecha con la ganadería extensiva, tanto en Galicia como en Asturias como en Cantabria. Y por último, la presión ganadera. Esto no lo medimos por teledetección, sino por collares GPS que llevan.
Vamos a ver muy brevemente cada uno de los cuatro. En cuanto a las variables biofísicas del pasto, ¿qué información puede suministrar la herramienta? Bueno, pues se suministra cada 5 días información de 3 variables biofísicas y de un índice. En primer lugar, la biomasa foliar, es decir, la masa de materia foliar por superficie. Podemos ver cómo está creciendo el pasto. El contenido en nitrógeno, que es un indicador bastante bueno de la capacidad nutritiva de los pastos. Y el contenido del agua del pasto, es decir, bueno, el contenido de agua almacenado en las hojas por cada unidad de superficie. Por último, se da el dato del NLVI, que es un índice normalizado que muestra un poco, bueno, el vigor de la vegetación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Toda esta información se puede dar cada 5 días, cada vez que pasa el satélite de una parcela en Asturias. A la izquierda vemos el mapa donde podemos ver la información intraparcela, dentro de la parcela, y a la derecha pues unos gráficos donde vemos la información de toda la parcela. Cuando me refiero a parcela, la parcela es configurable. Es decir, podemos usar una parcela que puede ser una parcela del SICAC, un registro catastral. Una parcela puede ser una mancomunidad de pastos, puede ser un monte público o puede ser todo un municipio. Depende de dónde esté el ganado. Bueno, pues aquí vemos cómo evoluciona el contenido en agua del pasto, vemos cómo evoluciona la biomasa foliar, vemos cómo evoluciona el nitrógeno. Aquí vemos otro ejemplo de una parcela en Cantabria, en este caso, con imágenes de diferentes meses, de septiembre, octubre, noviembre, hasta agosto del año pasado, y cómo evoluciona, en el caso de la izquierda, el contenido en agua de la vegetación, o en el caso de la derecha, la evolución de la biomasa. Es decir, cómo va creciendo el pasto dentro de esa parcela en los diferentes meses. Como he dicho antes, otro de los parámetros que estamos midiendo es la cobertura del suelo y sus cambios. En este caso es una medición anual. ¿Por qué medimos esto? Bueno, también creemos que es muy interesante, o así nos han comunicado los ganaderos y los gestores, que ver el seguimiento de la matorralización. Para ver la cantidad de carga ganadera, la ganancia o pérdida de pasto, la ganancia o pérdida de matorral, etc. Entonces nosotros podemos ver un mapa de cobertura del suelo anual y los cambios en la cobertura que hay de un año a otro. Tenemos un ejemplo de una parcela en Cantabria en el que, bueno, se puede medir, vemos la cobertura del suelo que tiene y el mapa. Esta información, como en el caso anterior, se puede ver en mapas para ver la evolución intraparcela, pero también en gráficos como hemos visto o en tablas. Es decir, podemos tener, bueno, pues nuestra información del año 2019, nuestra información del año 2020 y cómo ha cambiado dentro de nuestra parcela el pasto, si hay más o menos pasto, el matorral, el bosque o otras superficies. Si ha aumentado la zona pastable, ha disminuido la zona pastable, si ha aumentado la zona matorral, si las acciones que hemos hecho de desmatorralización, tanto desmatorralización mecánica como con quemas, si han servido para algo, qué proporción del territorio hemos desmatorralizado. En tercer lugar, como hemos dicho antes, medimos el área quemada. En el área quemada sacamos un mapa y un dato mensual de área quemada por parcela y uno anual. Y también el dato de área quemada por cobertura de suelo. Se ha quemado pasto, matorral, todo matorral, bosque, pasto o otro tipo de superficies. Bueno, el seguimiento del área quemada por teledetección es bastante conocido, que una incidencia muy alta, ¿no?, en la vegetación cuando se quema una zona. Y, bueno, creemos que es una información, por supuesto, delicada en algunos casos, pero que es muy importante para la gestión de los pastos y de los montes. Por último, no por teledetección, sino por collares GPS, como digo, es muy importante que el ganadero pueda saber, primero, dónde está el ganado en cada momento, es decir, la posición en tiempo real de su ganado, y luego la presión ganadera o dónde ha estado localizado el ganado con unos intervalos que pueden ser semanales, mensuales o incluso anuales. Donde ha habido más o menos ganado dentro de su parcela a lo largo del tiempo. Como he dicho, esto se introduce en la herramienta, no es parte, digamos, del proyecto. El ganadero tiene la opción de comprar a cualquier empresa que venda collares de GPS de estos y esto se incorpora a la herramienta. Nosotros lo que hacemos son, con esos datos, los mapas de presión. En primer lugar, puede ver
esto es un ejemplo de dónde tiene el ganado en un momento determinado, cómo se ha movido los últimos días, y la herramienta con todos estos datos lo que hace son los mapas de presión. Aquí tenemos los mapas de presión ganadera del año anterior y de principios de este año para unas parcelas de Covadonga en Asturias de todo el año, aunque bueno, creemos que es más importante la semanal o mensual, y donde ha estado más el ganado. Con estos datos y los datos anteriores que hemos visto de situación del pasto, es decir, de contenido de nitrógeno, de cómo va creciendo el pasto, etcétera, bueno, pues puede tomar decisiones de dónde llevar el ganado, de traerlo a un sitio, traerlo a otro, y también puede ver dentro de la parcela cómo se está moviendo el ganado. Estamos hablando de esta zona de Covadonga, a lo mejor nos suben a ver el ganado una vez al mes o una vez cada 2 meses. Pueden tomar decisiones respecto a llevarlos a una parcela, llevarlos a otra parcela o ver cómo influye la posición o la presión ganadera precisamente en este crecimiento del pasto, en contenido de nitrógeno. Bueno, he expresado muy brevemente lo que es la herramienta, creo que demasiado brevemente por ser, al final siempre queremos no pasarnos el tiempo, pero no quería terminar sin hacer unas breves conclusiones, ¿no? de algunos temas que se han dicho. En primer lugar, bueno, quería decir que estos proyectos son una oportunidad, estos proyectos de grupos operativos porque tienen muy difícil encaje en otras convocatorias. Es decir, a veces estos proyectos que pretenden ser operativos en proyectos de investigación son muy difíciles de encajar, dicen que no son proyectos de investigación. Son proyectos bastante complejos por la diversidad de los socios. Hemos tenido socios, este proyecto acaba ahora, hemos tenido socios ganaderos que no tenían ni siquiera teléfono móvil. Y que o algunos que tenían teléfono móvil, pero trabajaban y vivían en zonas sin cobertura de teléfono móvil. Entonces, bueno, si ya la cultura de la transferencia de conocimiento que tenemos por parte de las universidades y centros de investigación en España, en algunos casos es escasa, pues se hace bastante más difícil en este tipo de proyectos. Esto unido a que, bueno, ha sido un año difícil, como todos sabemos, ¿no? Por el tema de la pandemia, etcétera. Pero bueno, yo quería agradecer la oportunidad de estos proyectos porque, como digo, son proyectos que sin esta financiación serían muy difícil de iniciar y de realizar. No, Carlos, creo que he sido incluso más rápido que nadie. Bueno, estáis cumpliendo todos los objetivos perfectamente, tanto los de tiempo como los de exposición y explicación de vuestros proyectos. Muchísimas gracias, Daniel. Y vamos a dar paso en este caso a Aurelio García, director de la Escuela de Negocios del Pirineo, socio coordinador del grupo operativo Isorigué, incrementando la rentabilidad de los ganaderos gracias a la digitalización. Aurelio, buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias, Carlos y el Ministerio y, bueno, toda la gente que hacéis posible estos encuentros que pensamos que son fundamentales pues para poder compartir, bueno, pues los proyectos y las ideas y los resultados y los éxitos y los fracasos que estamos teniendo todas las personas que estamos trabajando un poco con estos retos en la mano, ¿no? Bueno, Ixorig es un proyecto que se desarrolló en Aragón. En este caso no es un grupo operativo de ámbito nacional, sino es de ámbito autonómico. Es un grupo de trabajo que hicimos en el Pirineo, concretamente en el Valle de Benasque, y que además de contaros, bueno, pues un poco los resultados y qué hace esta herramienta y qué soluciona y demás, me gustaría también poner énfasis un poco en el proceso, ¿no? En el proceso, el previo del grupo operativo, incluso qué ocurrió durante el grupo operativo y el después, y por supuesto ajustándome a los 15 minutos que voy a intentar hacerlo y creo que lo voy a cumplir, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito el origen del proyecto, ¿no? El previo antes de hacer el grupo operativo. Bueno, contaros un poco el nombre, ¿vale? El nombre de Ixorigué, que es un nombre un tanto extraño. La primera, como os voy a contar ahora, la monitorización que hacíamos inicialmente del ganado lo hacíamos con drones y quisimos ponerle el nombre del cernícalo primilla en Benasqués o en Patués, que es la variedad local que tenemos allí en el Pirineo de Huesca. Y bueno, porque era lo que más se le parecía a un dron en la naturaleza, ¿no? Hay un poco simplemente como curiosidad o anécdota.
Vale. Más cositas. El previo, ¿no? ¿De dónde viene? Desde SNEPI, desde la Escuela de Negocios del Pirineo, organizamos unas jornadas con jóvenes del Pirineo en las que buscábamos cómo afrontar los retos que tiene el territorio de montaña con tecnología. Entonces, bueno, pues fueron 4 días muy interesantes de trabajar un montón de cosas y una de las conclusiones de las jornadas, uno de los proyectos prototipados fue este, ¿no? Cómo implementar la tecnología a la ganadería extensiva. Y bueno, pues quedó ahí un reto encima de la mesa que de alguna forma teníamos que ir resolviendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y aquí empieza un poco también lo bonito del proyecto, ¿no? Hablamos con Monte de Estos. Monte de Estos es bueno, es un monte colectivo, un monte comunal que hay allí en el Valle de Estos, en Benasque, que es de diferentes propietarios, bueno, de 130 casas de Benasque, y muy focalizado a la ganadería, y es como una plataforma de ganaderos, ¿no? Entonces, bueno, hablamos con ellos y además, curiosamente, coincidió que ellos también habían hecho una reflexión por su cuenta parecida, ¿no? Son estas cosas que se inician los retos que al final dices, ¿dónde tiene origen el proyecto? Bueno, pues para nosotros en el lado de Transform Days, en el monte de estos, de una reunión por ahí que había tenido, pero nos encontramos perfectamente un poco con el propósito, ¿no? Que algo que había que hacer, que había que digitalizar, que había que intentar un poco aportar valor y demás, ¿no? Y también EMAP, que, bueno, es una startup cuyo director de innovación también es de nuestro territorio y que había participado también en las jornadas y que, bueno, de alguna forma nos juntamos para ver cómo podíamos afrontar este reto. Y os digo desde el principio que teníamos como 2 grandes propósitos, ¿no? Uno, desde luego, es desarrollar la tecnología que aporte valor al sector ganadero y concretamente a la ganadería extensiva y a los ganaderos de la montaña, pero también queríamos que si de aquí salía una idea interesante, que tuviera valor económico y que pudiera crear una empresa, una solución con viabilidad, estuviera en nuestro valle. Es decir, buscamos ambas 2 cosas, ¿vale? Es decir, poder resolver problemas, pero también demostrar que en los territorios rurales y los territorios de montaña somos capaces de crear proyectos con valor económico y con la posibilidad de crear empresas, que no las startups son solamente urbanas, sino también pueden ser rurales con los retos que tenemos entre manos, ¿no? A partir de ahí, bueno, hicimos la solicitud del grupo al Gobierno de Aragón, se nos concedió una ayuda de 68.000 euros, que estuvimos trabajando conjuntamente durante los años 16 y 17, ¿no? Los retos que nos planteábamos, pues era a ver cómo conseguíamos un dispositivo que ayudara a disminuir la mortalidad del ganado, que por supuesto optimizará el manejo del ganado y también, como antes contaba Daniel, ¿no? Que esto es lo bonito de estas jornadas, ¿no? Que estás viendo continuamente cómo poder conectar y cómo poder compartir procesos o poder tener sinergias, optimizar, ¿no? También teníamos foco en el tema de los pastos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo concebimos ese proyecto durante el grupo operativo? Ya os he dicho que ahora ya ha evolucionado un poco, lo del dron ya ha pasado un poco, forma parte de la historia, pero ya no ni del presente ni del futuro. Y bueno, pues era un dispositivo que recogía el sensor de temperatura. Este es un tema que es complejo. Tenemos algunos resultados de éxito, pero también fracasos. Ahora estamos desarrollando una línea de investigación para poderlo hacer eficiente y que funcione realmente. El otro gran reto era todo el tema de la recepción, es decir, y la comunicación y la transmisión de la información, es decir, un poco todo el sistema de recogida. Como estábamos en un valle de alta montaña cuyo no teníamos cobertura móvil, pensamos en los drones que nos hacían un poco como de router. Entonces, una de las acciones del proyecto fue la formación de los pastores y ganaderos para que tuvieran el título de piloto de dron y lo pudieran manejar los cacharros estos, ¿no? Y además, pues por supuesto, crear un visor digital que ayudara un poco a recibir la información y a tomar decisiones, ¿no? Bueno, como podéis ver, durante el proyecto, las soluciones, entre comillas, son bastante artesanas, ¿no? Bueno, pues sí, inventamos una placa electrónica y unos cacharros y unos dispositivos y ensamblamos todo y realmente funcionaba. También hay que decir que aprovechamos mucho el saber hacer y el conocimiento que tenía EMAF en todo el tema de la agricultura de precisión, que es la que ellos trabajan
y esa sinergia fue muy interesante para tener resultados a corto plazo operativos y reales un poco sobre el funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos algunas cosas, otras nos quedamos a mitad de camino, teníamos claro, por supuesto, el geoposicionamiento, teníamos también claro el tema del acelerómetro, es decir, un poco el comportamiento del animal, que también esto es muy importante para temas de predicción de cubrición y demás. La batería era nuestro gran dolor de cabeza también, es decir, cómo crear ahí un sistema que pudiera ser operativo desde el punto de vista energético y que además, bueno, pues la comunicación funcionara con independencia de que hubiera o no hubiera cobertura de telefonía móvil, ¿no? Entonces, bueno, llegamos un poco a todos estos resultados para los 2 años y para la cantidad presupuestada que teníamos, que eran 68.000 euros, bastante interesantes, de hecho, y además con una implicación total de la ganadería del valle, de los ganaderos, de los pastores y tal. Es decir, bueno, fue un proceso muy, muy bonito y muy interesante, pero de alguna forma pues nos dimos cuenta de que, muy bien, teníamos todos esos resultados, pero ni era un producto terminado, ni era algo que se pudiera escalar, ni era algo que pudiera ir más allá, ¿no? Y porque teníamos claro, es decir, lo que aprendimos, ¿no? Y creo que es una conclusión compartida, que cualquier cosa que creemos dentro de estos entornos, de estos grupos, por supuesto tiene que tener una tecnología al servicio de los resultados, una tecnología que funcione. La energía debe ser sostenible, porque si nos funcionan los dispositivos, pero tenemos problemas energéticos o con frecuencia hay que estar reponiendo las baterías o las pilas a los collares o a los dispositivos que tengamos, pues tampoco hacemos nada, ¿no? Que el coste final sea lo suficientemente interesante como para que los ganaderos lo puedan adoptar, que esta es otra, es decir, no solo vale que esto funcione, no solo vale que además resolvamos el reto de la telecomunicación y la tecnología y de la energía, sino que al final el coste final pueda un poco funcionar. Y, por supuesto, compartir, como estamos haciendo ahora, pues nuestras experiencias con cualquier otra persona, entidad o proyecto que esté trabajando con el mismo foco, ¿no? Era un poco lo que nos estábamos proponiendo. Y entonces nos dimos cuenta de que seguíamos teniendo retos por delante, ¿no? Y el primero fue, bueno, pues continuar con el proyecto y continuar con el proyecto ya, bueno, buscando más allá de las propias convocatorias públicas que hay, ¿no? Encontramos a Epsilon Ecología, que es una asociación sin ánimo de lucro que empezó a sacar Epsilon Acelera, que es una convocatoria de startups, de proyectos en fase de ideación o en fase muy, muy primaria, y le propusimos el proyecto. Pasamos por un proceso de más de 100 solicitudes, en las que al final tuvimos la fortuna de ser una de las 3 startups seleccionadas, y a partir de ahí, con la inversión y con el apoyo de Epsilon Ecología, pudimos continuar con el proceso de trabajo, ¿no? Ya empezamos un poco a crecer. Por una parte, SNEPI, la Escuela de Negocios de Pirineo, nos he contado, está vinculada al grupo Barrabés, a la consultora de innovación, porque es un proyecto que quisimos hacer desde Barrabés, conectado con el mundo social y con nuestro territorio, que hacemos proyectos de este estilo y otros. Los ganaderos del Monte de Estos, como era una comunidad de bienes, pues crearon una sociedad limitada que se llama Escarpinosa y se consolidaron allí. EMAF como startup ya tecnológica, y junto con la ayuda de Epsilon Acelera se crea ya la startup, ¿no? Se configura un poco el capital social, y a partir de ahí, pues bueno, todo ese transitar buscando colaboraciones, ayudas y apoyos económicos, pues de diferentes organizaciones y demás, ¿no? Y bueno, al final pues se consigue crear Ixorig Startups, la empresa, que ya va a salir al mercado el próximo mes, y que de alguna forma nuestro propósito y nuestro foco está en la rentabilidad, es decir, que de alguna forma esto funcione de verdad y que aporte economía interesante al ganadero, ¿no? Y bueno, este es un poco nuestro propósito. Después de muchos estudios, pues pretendemos multiplicar por 3 el beneficio por vaca y año, que ya veis que tampoco es mucho inicialmente, la ganadería extensiva no está en su mejor momento, pero de alguna forma implementando la solución estamos un poco con este gran propósito, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos identificado retos y una serie de palancas de acción, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta de que tienen los ganaderos. Actualmente llevamos ya una fase de testeo, instalados 2.000 dispositivos, llevamos 1 año y medio trabajando con un conjunto importante de ganaderías
Y bueno, no solamente para testear que los dispositivos funcionen, sino para conocer mejor también los retos y las necesidades de los ganaderos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, cada reto pues tiene una serie de palancas de acción. Básicamente, el funcionamiento son dispositivos que recogen los datos, la conectividad, hemos creado un dispositivo multicanal que lo mismo se conecta pues con redes de telefonía cuando hay la oportunidad de hacerlo, pero si no también pues con redes de Narrowband, IoT o LoRa conseguimos un poco la transmisión de datos equipando con antenas los territorios. Luego todos esos datos se recogen y hay procesamiento y análisis y a partir de ahí pues se teletransmiten al ganadero, ¿no? Pues al principio dices, bueno, pues que el ganadero entre en la plataforma y tal, al final, bueno, pues sí, pero también pues con mensajes de WhatsApp o con cualquier otra solución de comunicación nos interesa, ¿no? Y hasta ahí un poco Ixorige. Y no quería dejar pasar la oportunidad, me quedan todavía 2 minutos, para contaros, aunque sea de forma muy general, otro proyecto en el que estamos. Hemos extendido un poco el radio de acción, ya nos hemos salido del Valle de Benasque, estamos también con otros valles del Pirineo, llegamos hasta el Alto Gállego, a la Sierra de Guara y demás, y estamos trabajando en la fase en la que principalmente estuvo Ixorige como grupo operativo, un proyecto que se llamaba Arana Tech. El Arana para nosotros es un vallado ganadero y Tech es con tecnología. Sería un vallado ganadero activo, no pasivo. Ixorige ya dispone de un vallado ganadero pasivo, pero este sería activo, en el que, bueno, con un dispositivo también que estamos trabajando, combinando tecnología GPS con una acción para darles estímulos a los animales para que no pasen determinado punto, pues estamos trabajando todo un proyecto que no solo se centra en el vacuno, también se está centrando en el ovino y se está centrando en el equino para bueno, poder trabajar que de forma autónoma los rebaños dispongan de tecnología para poderse pastorear con tecnología, evitando pues horas de trabajo de los pastores y riesgos o la instalación de vallados físicos, eléctricos o físicos que haya por el territorio. Y bueno, hasta aquí nuestra experiencia y nada, encantado, y como luego tendremos espacio para el diálogo, pues aquí estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurelio. Interesantísimo también vuestro proyecto y mucha suerte con el desarrollo del mismo. Pues nada, continuamos con la jornada y vamos con, ahí está, con el último grupo operativo del día de hoy. En concreto vamos a hablar con el grupo operativo Mejora de la Producción y Comercialización de Vacuno Ecológico en Dehesa, y para ello contamos con la presencia de Pilar Fernández Rebollo, profesora titular del Departamento de Ingeniería Forestal, la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. Pilar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Agradecer al Ministerio la posibilidad que nos da de presentar algunos de los resultados de este grupo operativo en este foro. Esto es un grupo operativo autonómico que finalizó a principios del 2020. Fue un proyecto que se desarrolló aproximadamente durante dos años, desde el 2018 hasta 2020, y estaba centrado en la mejora de la producción y comercialización de vacuno ecológico en Dehesa. Era un proyecto promovido por la Asociación de Dehesas Ecológicas de la provincia de Huelva, ADECO, en el que participaba también una empresa, Bioqualis, que trabaja en cuestiones relacionadas con la comercialización de productos ecológicos, y la Universidad de Córdoba, fundamentalmente centrada en este caso en el análisis de los datos y en la gestión de la información que iba a generar este proyecto. Así, a grosso modo, el objetivo de este proyecto era avanzar un poco en la mejora del sistema productivo de vacuno ecológico en la Dehesa y también en mejorar la comercialización de esta carne, porque en muchos casos se estaba detectando que esta producción se vendía como convencional. Para ello, los ganaderos de esta asociación estaban interesados en terminar ellos el producto mediante la implantación de microcebaderos, engordando los terneros inicialmente a base de pastos y terminándolos con una alimentación en microcebaderos en las propias explotaciones de Dehesa.
querían también avanzar un poco en la homogeneidad de terneros entre todos los socios de la asociación y en mejorar la eficiencia en el uso de los pastos y cultivos forrajeros, porque ellos notaban que tenían carencias de información sobre qué puede ser lo mejor y cómo utilizar de forma más eficiente los pastos de la dehesa. Y en cuanto a la mejora de la comercialización de la carne, pretendían de alguna manera identificar otros mercados potenciales y otros formatos novedosos, y también incorporar en la comercialización de estos productos los beneficios ambientales que, dijéramos, ligados al sistema productivo que ellos tenían en la dehesa. Para ello, bueno, pues este proyecto abordó en una primera instancia tratar de mejorar el conocimiento que los ganaderos tenían de los pastos y del uso que hacía el ganado, o de la utilización que hacía el ganado de estos pastos, definir y medir indicadores ambientales que pudieran ser posteriormente incorporados en las estrategias de comercialización. Así, el proyecto en sí que se presentó abordaba en esos 2 primeros años la implantación de los microcebaderos, que era algo que llevaba fundamentalmente ADECO con Bioqualis, y dijéramos, el conocimiento, mejorar el conocimiento sobre los pastos y la utilización estaba más centrado en lo que sería la universidad junto con Bioqualis. Por lo tanto, lo que se hizo para mejorar el conocimiento de los pastos de las dehesas estaba un poco, bueno, era generar información que pudiera ser útil para el ganadero. No se pretendía generar información de utilidad para la administración en este caso, sino para que el ganadero pudiera tomar decisiones sobre qué era lo más conveniente hacer en materia de pastos y de producción vegetal. Tal y como se ha venido aquí diciendo, nosotros hablamos del estado de los pastos, es decir, vamos a sacar una serie de datos, y ese volumen de datos que se saca hay que convertirlo en información, es decir, poner los datos en un contexto, y una vez que tenemos información con un conocimiento podemos transformar esa información en acciones y decisiones para la gestión. Concretamente, nos centramos en este caso en mejorar o en evaluar el estado de los pastos de acuerdo o teniendo en cuenta que los pastos lo que hacían era una provisión de productos. Entonces, fundamentalmente, el ganadero podía estar interesado en la producción de los pastos, en la composición en especies que tenía o que tienen sus pastos, fundamentalmente los grupos funcionales. Estábamos especialmente o están especialmente interesados por evaluar la cantidad de leguminosa que tienen sus pastos y la calidad bromatológica. Bien, es cierto que muchas de estas variables o de estos datos que se generan también pueden estar relacionados con la diversidad, es decir, con otros servicios ecosistémicos que prestan los pastos de las dehesas, como puede ser la diversidad y la regulación. Bien, por lo tanto, se pusieron en marcha una serie de trabajos rutinarios de campo y de laboratorio y el uso de distintas tecnologías para poder extraer datos de los pastos y convertirla en información. Con algoritmos y con modelos y con algunas simulaciones de algunos programas ya existentes en el mercado para ofrecer esa información a los ganaderos. Nosotros trabajamos, este proyecto se desarrolló en 4 explotaciones pilotos en el norte de Andalucía, desde las provincias de Huelva fundamentalmente, pero también se incorporó una explotación en la provincia de Córdoba, y fruto de todas estas campañas de trabajo que se hicieron, lo que se hizo fue ofrecer
a estos ganaderos, a los ganaderos de estas 4 explotaciones, una información sintética de las características de sus pastos para evaluar de alguna manera si, o para que ellos valoraran si tenía utilidad en la toma de las gestiones. Había información, os muestro aquí un ejemplo del boletín que se le daba de las características del suelo de sus explotaciones con una concentración de carbono, de la producción de sus pastos, una producción media a lo largo del año, así como de la calidad, el contenido en proteína bruta que tenía en sus pastos, la fibra neutrodetergente, ácido detergente y algunos valores relativos, ¿no?, del pasto en relación a henos o a heno de alfalfa o heno de cereales que pudiera a ellos, dijéramos, servirle de referencia, así también como algunos parámetros de diversidad del pasto. Con ese tipo de pasto se hacían unas simulaciones con unos programas ya existentes en el mercado. Algunos de ellos son aplicaciones libres que se pueden descargar en el teléfono móvil y que lo que nos pueden decir es qué cantidad de hierba comería cada día una vaca, dijéramos, cuando está en un pasto que tiene las características que nosotros le decimos, y si ganaría peso o perdería peso. Los ganaderos valoraron positivamente esta información y manifestaron que si esa información la recibían rutinariamente, podrían de alguna manera tomar decisiones más correctas o por lo menos más informadas. Pero era imposible o es imposible, dijéramos, que ellos generaran mucha de esta información y además el coste de generarla por los procedimientos tradicionales es muy caro. Entonces, utilizamos distintas herramientas. Muchas de ellas son similares a las que utiliza el grupo operativo SIEGA, ¿no?, y que el ponente previo, Daniel, ha explicado perfectamente. En relación con la producción, introducimos los medidores de plato, que si bien es una tecnología que se utiliza bastante en lo que serían los pastos de zonas de clima templado, raramente se utiliza, es decir, se desconoce en las explotaciones del sur. Básicamente consiste en lo que veis ahí, es como una especie de bastón que cuando tú vas andando por el campo, pues vas apoyándote en él y te va registrando la altura comprimida. Si esa altura comprimida, es decir, tiene un plato y en función de la cantidad, de la altura del pasto y de la densidad del pasto, pues se mantiene una determinada altura. Entonces, esa altura comprimida la podemos relacionar con la producción. Con lo cual, les explicamos que si tenían esa herramienta una vez calibrada, ellos en las visitas o en las observaciones que hicieran, las visitas a las distintas parcelas, podrían utilizar este aparato para medir la producción. Si bien manifestaron que podría tener utilidad, se argumentaba, o algunos ganaderos argumentaron, que ellos no iban a poder hacer estas mediciones con regularidad, aunque las indicaciones o los resultados iniciales pues daban unos resultados relativamente buenos que se podían mejorar con mayor número de datos. Y por lo tanto, dijéramos, trabajamos en la cuestión de la radiometría, es decir, podemos valorar la calidad de los pastos a través de la teledetección utilizando la constelación de satélites de la Unión Europea Sentinel-2. Entonces, los trabajos que hicimos demostraron que podíamos, dijéramos, predecir el contenido en proteína de los pastos con cierta precisión, pero que no podíamos predecir actualmente con esta tecnología ni la digestibilidad de los pastos ni el contenido en fibra. En el caso de la dehesa tenemos también la limitación de que tenemos muchos píxeles donde encontramos influencia del árbol, es decir, hay pocos claros donde solamente haya pastos, con lo cual pues, estaba también un poco limitada esta tecnología. Pero
podríamos caracterizar o se podría caracterizar el contenido en proteína bruta de los claros y podría ser indicativo de cuál es el valor en proteína del pasto y su evolución a lo largo del tiempo, dado que estas imágenes tienen una cadencia de 5 días. Es decir, podría haber alguna empresa, ¿no?, o alguna institución que pudiera transformar las imágenes Sentinel en contenido en proteína. Y si bien en nuestros trabajos se indican que solamente se puede dar una aproximación cualitativa, lo que sí parece es que con el desarrollo de estas tecnologías vamos a poder tener más precisión en el futuro próximo y dar de alguna manera valores cuantitativos de proteína bruta y de su evolución a lo largo del pasto. Es decir, los próximos satélites que va a sacar la Unión Europea ya son hiperespectrales, tienen un número mayor de bandas y con este mayor número de bandas pues vamos a poder tener más precisión en las estimaciones de proteína bruta, con lo cual puede ser un servicio que puedan aportar empresas o instituciones a los ganaderos o simplemente las asociaciones a los ganaderos que quieran utilizarla. Registrar el uso pastoral, pues lo hicimos utilizando la tecnología de los collares GPS. Con una empresa que trabaja en este sector, se contactó y se pusieron esos collares GPS en 2 explotaciones y estuvieron operativos prácticamente un año de vida de duración del proyecto. Aquí comprobamos la frecuencia de adquisición de los datos, la identificación de zonas de sombra, porque bien es verdad que es una tecnología interesante, pero que todavía requiere, dijéramos, de un impulso, porque en muchas de estas zonas la conectividad es escasa y eso afecta al porcentaje de datos que se reciben y a la exactitud y precisión de estos dispositivos. En algunos casos, por ejemplo, bajo cubiertas de arbolado, el porcentaje de datos que se recibían era muy escaso, especialmente cuando la cubierta o cuando había algunas masas de pinares entremezcladas con las encinas. Y si bien en este tipo de explotaciones que muchas veces no tienen una gran extensión y que tienen una infraestructura una infraestructura para la gestión del pastoreo bien desarrollada, los ganaderos manifestaron que dijéramos, conocer el posicionamiento de sus animales no tenía un especial interés si no iba acompañado de otras cosas que estas empresas están desarrollando, como puede ser, por ejemplo, una previsión de la aparición de los celos u otras cosas. Sí pensábamos que podían ser herramientas que pudieran, dijéramos, utilizarse para analizar el uso de los pastos y para proporcionar alguna información a los ganaderos sobre el uso de los pastos. Concretamente es una herramienta a partir de la cual los datos que genera pueden transformarse en un calendario de pastoreo. Y esto es lo que nosotros hicimos como ejemplo en estas explotaciones, construir a partir de estos datos el calendario de pastoreo y hablar con los ganaderos para ver si esto podía ser de utilidad. Es decir, que los datos que reciben los collares GPS se almacenen de alguna manera en un programa de gestión asociado que permita elaborar estos calendarios de pastoreo que le diga al final al ganadero al año cuántas raciones ha sacado de cada parcela de pastoreo y que por tanto le permita evaluar el efecto que puede tener la fertilización de los pastos o el efecto que puede tener darle más descanso a un pasto un año frente a otro. Por ejemplo, en este caso comparamos una parcela que se había mejorado con una fertilización fosfórica frente a una parcela cuyos pastos eran naturales, y en el periodo controlado pues hubo
incremento de unas 86 raciones por hectáreas asociadas a esa fertilización que supone dijéramos, un ahorro, ¿no?, de o un beneficio de 125 euros por hectárea cuando comparamos una parcela frente a la otra. Y por último, y así a grandes rasgos, se trabajó también en la definición de indicadores ambientales que pudieran poner en valor la contribución ambiental de esta gestión, de la dehesa y de su gestión, y que pudiera ser utilizada posteriormente en las estrategias de comercialización. A bote pronto y muy rápidamente se trabajó en diversidad de paisaje, que es una característica también muy relevante de este tipo de explotaciones, ¿no?, con algunas mediciones estándares que pudieran situar a cada una de las empresas en un ranking de diversidad paisajística que albergaban. También la diversidad de especies herbáceas, es decir, índices de Shannon o cualquier otro índice que pusiera de manifiesto que los pastos eran muy diversos y que eso de alguna manera también aportaba un valor extra a estas explotaciones y a su gestión. Y por último, se hizo también algunos inventarios de hormigas y de coleópteros como bioindicadores, tratándolos de asociar a un determinado tipo de paisaje. Y por lo tanto, mantener ese paisaje o mantener esa estructura vegetal implicaba también, por tanto, contribuir al mantenimiento de la diversidad de invertebrados. Y por último, expongo ahí algunas conclusiones y solamente comentar que muchas de estas cuestiones que iniciamos en este grupo, en este proyecto de grupo operativo, aunque las veníamos trabajando ya previamente, las seguimos ahora desarrollando en otro proyecto europeo, un proyecto Super-G, Sustainable Permanent Grassland, que trabaja sobre el desarrollo, la gestión y las políticas para el fomento de los pastos permanentes en Europa. En este sentido, corroborar que las lagunas de información provocan muchas veces ineficiencias en la gestión de los pastos y, por tanto, en los sistemas ganaderos extensivos, y en la medida que generemos más datos y seamos capaces de transformar esos datos en información útil para el ganadero, estaremos trabajando en mejorar la eficiencia de estos sistemas ganaderos extensivos. Y el desarrollo tecnológico que se avecina es inmenso y uno de los retos es identificar campos de aplicación y traducir esa enorme cantidad de datos en información útil que pueda el ganadero luego transformar en acciones apropiadas. Y bueno, nada más. Muchas gracias por su atención y estoy aquí a disposición del debate posterior. Pilar, muchísimas gracias a ti, como no. Vamos a empezar con ese debate abierto, intercambio de opiniones entre todos los asistentes. Os explico muy brevemente cómo tenemos pensado hacerlo, si os parece bien. En primer lugar, vamos a ir recogiendo aquellas dudas que vayan llegando, que os hayan surgido a raíz de escuchar cada uno de los proyectos. Las iremos trasladando a cada uno de los ponentes y que nos vayan dando cumplida respuesta. Para esa sección vamos a intentar dedicar unos 10 minutos aproximadamente y luego vamos a intentar también que sea lo más interactivo posible. Y os vamos a invitar a que participéis activamente, a que pulséis ese botón de levantar la mano para que deis vuestra opinión al respecto de una pregunta general que vamos a hacer tanto a ponentes como a participantes, de forma que construyamos un debate pues lo más homogéneo y lo más constructivo entre todos. Vale, pues llegados a este punto, invito a todos los ponentes a que activéis vuestro micrófono, vuestra cámara, que lo hagamos lo más interactivo posible. A Pilar, muchas gracias. Aida, Aurelio, Daniel, perdonad que voy leyendo por orden, Pablo y Paul, que creo que ya está también con nosotros. Muchas gracias a los 5 que veo ahora mismo en pantalla
Y empezamos con este turno de preguntas. Y si os parece bien, voy a intentar ir casi por orden cronológico, a ver si lo consigo, porque hay bastante desorden en las preguntas que me van llegando por el chat. El chat en estos casos es casi como Twitter, así que imaginaros el lío que tengo ya aquí montado, pero lo voy a intentar hacer de la forma más ordenada posible. Empezamos contigo, Paul, si te parece bien, y nos has comentado que entre los objetivos de ClearFarm está el de integrar el impacto ambiental de la ganadería en la plataforma. ¿Cómo pensáis integrar los datos procedentes de la evaluación ambiental con los de bienestar animal? Bien, pues iba a decir muy sencillo, no va a ser sencillo, pero la intención es, del mismo modo que estamos colectando datos de la productividad, del comportamiento, de la salud de los animales, al mismo tiempo vamos a integrar datos también, por ejemplo, de la cantidad de alimento que consumen, de dónde procede este alimento, la energía que se necesita para mantener a las instalaciones de la granja, etcétera. Toda esta información va también a integrarse en esta plataforma para dar no solo el cómo se encuentran los animales, sino, por ejemplo, las emisiones de carbono asociadas a esta granja, ¿no? A estos animales en concreto. Por lo tanto, sería una manera de informar el impacto ambiental de la producción y luego, a fin de cuentas, se trata de poder balancear aquellas medidas que de una manera mejoren el bienestar animal y al mismo tiempo reduzcan o minimicen el impacto ambiental, ¿no? De modo que integramos dos retos sociales como son el tema del bienestar y el impacto ambiental en esta misma plataforma. Muchísimas gracias, Paul. Creo que ha quedado suficientemente claro. Si hay alguna duda o queda alguna cosita que aclarar, pues me lo decís por el panel de chat y voy con la siguiente pregunta. Voy a intentar ir haciendo una para cada uno de los ponentes de cada una de las intervenciones. Aida, en este caso. ¿Solo se consideraron tecnologías para granjas intensivas o también hay tecnologías para granjas en extensivo o en ecológico? Pues bien, como os contaba, el proyecto sí que se centra en la producción lechera, o sea, en granjas de vacuno lechero o ovino y caprino, pero en menor medida. Y sí que es verdad que existen muchísimas tecnologías para lo que llamamos más la producción intensiva, pero el proyecto también tuvo en cuenta tecnologías para pastos. Como bien habéis dicho, hay muchas tecnologías que se pueden usar para tanto controlar el pasto como controlar los animales que están en el pasto. Y también tecnologías para usar en cualquier tipo de explotación, también explotaciones orgánicas, ecológicas que puedan tener uso de tecnologías muy diversas. Al final estamos hablando de un sector que puede integrar muy fácilmente muchos tipos distintos de tecnología. E incluso para ovino y caprino, en la página web hay algunas experiencias sobre el control o el uso de tecnologías en extensivo, por ejemplo, como collares también de GPS o algún tipo de tecnología de este estilo. Así que, en cualquier caso, siempre se puede usar tecnología para mejorar. Muchísimas gracias, Aida, seguro que sí. Bueno, pues vamos con Pablo. Rasa, tenemos una pregunta también para ti en este caso. ¿Cómo conseguir, pregunta directa además, cómo conseguir la confianza del ganadero? No te escuchamos, Pablo. Mira a ver si puedes activar tu micrófono, por favor. Si no, te hago yo una invitación para activarlo. A ver, un segundo. A ver si ahora puedes. Yo creo que sí. Ahora, es que le daba el botón, pero no iba. No iba. Cuando quieras. Pues mira, esta es una de las bases del proyecto. Lo que queríamos era desde el principio que el agricultor o que el ganadero en este caso se sintiese motivado desde el principio y sintiese la confianza en el sistema. Muchas veces, avances tecnológicos quedan ralentizados por la falta de confianza del ganadero. Una de las claves para nosotros era el que como organización de ganaderos también pues viesen que realmente no había un respaldo, ¿no?, por nuestra parte a un proyecto de este estilo y como coordinadores que había salido de nuestra iniciativa precisamente hablando con ellos. Es decir, que primero habíamos sondeado cuáles podían ser unas de las líneas de mejora. En segundo lugar, también es contar con personas de confianza para el ganadero, en este caso el veterinario. Los veterinarios para nosotros es la figura clave
tiene que le dota de respaldo, de justificación a este proyecto. Es decir, es el veterinario el que está detrás, el que sabe que sus datos no se los cede a una plataforma, sino que se lo va a ceder a una persona de confianza como es el veterinario y que está respaldado por una organización. Y luego, por otra parte, a veces, en estos casos, los beneficios vienen a largo plazo, es decir, que tú compartes datos, pero los beneficios tardan mucho tiempo entre que se genera la cantidad de datos necesarios para realmente poder obtener beneficios, pasa un interludio de tiempo, con lo cual también corres el riesgo de perder interés. Entonces, desde el principio veíamos que era necesario que hubiese algún retorno directo pronto, es decir, a corto plazo para el ganadero. Y el tema, por ejemplo, de la retirada, el poder conseguir que el ganadero pues viese de una forma rápida que el sistema de retirada funciona mejor, que tiene una información más directa y que de hecho puede conseguir pues información suya y también en comparación con información agregada, comparándola con información agregada, obtener pues comparaciones, ¿no? Pues al final todos sabemos cómo funcionan estas herramientas, yo que sé, de ejercicio, ¿no? Te comparas, haces tu ejercicio tú, pero te comparas siempre con otros. Pues ver también desde el principio que ese ganadero va a poder, digamos, obtener unos resultados suyos, pero también comparándolos con medidas de regionales, comarcales, y poder tener alguna referencia, ¿no? de sus datos de forma más en tiempo real, prácticamente. Fenomenal. Muchísimas gracias, Pablo. Seguimos. En este caso hay preguntas para todos y para todas, así que Daniel, perdona, que la tengo aquí un pelín tapadita. Vale. ¿Qué ventajas tiene el uso de esta herramienta para el ganadero o la mancomunidad de pastos, gestores, etcétera? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos los pastos de montaña en el norte de la península tienen una gestión comunal. Es decir, que sobre el mismo pasto lleva el ganado 10, 20, 30 ganaderos, a veces de municipios distintos, son montes públicos, etc. Entonces, un poco la herramienta está pensada para eso. Es decir, para ayudar a tomar decisiones a esa mancomunidad de pastos que se reúne y muchas veces nos pedía decisiones tan fáciles como, bueno, tan difíciles como cuando son pastos temporales, es decir, el ganado sale ahora al monte, lo suben en primavera y lo recogen en otoño, ¿no? Entonces, bueno, esas mancomunidades tienen que tomar la decisión de cuándo está el pasto en estado óptimo para poder llevar al ganado, cuándo hay que retirarlo, cuántas cabezas de ganado pueden llevar, etc. Entonces, un poco la idea de la herramienta es esta, es decir, dar una información sencilla para ayudar a ese tipo de toma de decisiones de cuando los pastos están gestionados y aprovechados por más de un ganadero. Es un tipo de pasto, me han dicho alguna cosa, ¿no? Pilar ha dicho alguna cosa que me ha resultado chocante, que algún ganadero allí supongo que no le parecía muy interesante el posicionamiento en tiempo real de su cabeza de ganado. Claro, aquí de todo el proyecto quiero decir que los ganaderos están encantados con ese dato, ¿no? Me refiero que es un hecho importante la diversidad de tipo de pastos que hay, de gestión que hay. Es decir, para una persona que tiene en Sejos a 2 horas de pista las cabezas de ganado o en Covadonga Alto, ver en el móvil en cada momento dónde está esa cabeza de ganado y si está bien, es importantísimo. Quiero decir, independientemente de este proyecto, de nuestro proyecto cooperativo, que no se trata de eso, que entiendo que en otras zonas, por ejemplo, de esa que está más controlado dentro de un cercado, no sea importante. Entonces, en estas zonas esto es un tema muy, muy importante. Sin duda, seguro que Aurelio tiene algo que decir al respecto también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, vamos. El conocer dónde está el ganado en cada momento y además en tiempo online yo creo que es uno de los valores en extensivo que son fundamentales, ¿no? Y a partir de ahí, que no nos quedemos solo en eso, ¿no? Que no nos quedemos solo en saber en el ganado, sino que las herramientas que propongamos desde el geoposicionamiento sean útiles pues para extender la gestión integral. Al final, un poco lo que estoy viendo es que tenemos que caminar a ir integrando las soluciones, ¿no? Es decir, no que haya una de pastos, otra de posicionamiento, otra de tal, otra de trazabilidad, otra, sino que tenemos que ser capaces de trabajar para ir fusionando todo ese valor.
y bueno, luego evidentemente estoy de acuerdo con Daniel, hay mucha diversidad de perfiles de uso. La península es muy distinta del norte al sur, la extensiva con la semi-extensiva no tiene nada que ver. Bueno, hay muchos matices, pero vamos. Pues de acuerdo, Aurelio, muchas gracias. Y ya que te tengo, ¿habéis detectado problemas de adopción de tecnología por parte de los ganaderos? No, y incluso imaginad al principio que ya os he dicho que la primera acción del proyecto de cooperación era la formación para pilotar los drones, que ahora ya forman parte del pasado, ¿no? Pero en ese momento era algo muy importante. No, un montón de interés. O sea, dices, bueno, a priori la tecnología con un sector tan tradicional se puede llevar bien o mal, se llevan bien, de verdad. O sea, también es verdad que la usabilidad hay que hacerla con sentido, ¿no? Y con criterio, pero se llevan muy bien. O sea, no es tanto un problema de adopción de tecnología. Yo creo que el reto lo tenemos en los costes de la adopción, ¿vale? Es decir, vale, estamos inventando dispositivos, estamos inventando estrategias, estamos inventando tecnología, ¿no? Hay una brecha entre que todo funcione y el coste que tiene y la rentabilidad que aporte a una ganadería cuya rentabilidad es escasa, que es ahora mismo o sea, tiene mucha rentabilidad social, mucha rentabilidad medioambiental y una sostenibilidad económica en duda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la tecnología que puede seguir ayudando a que estas ganaderías extensivas sigan estando, ese coste de adopción, ese coste económico de adopción, no de cultura, lo podamos implementar? Porque si no, ahí tenemos una brecha, o sea, tenemos un precipicio, ¿no? Ya podemos trabajar, cooperar, inventar, desarrollar cosas. Tenemos que luego eso hay que implementarlo en el día a día. Y además de que sean soluciones que funcionen, tienen que ser soluciones cuyo coste sea asumible, ¿vale? Porque no nos sirve en una ganadería de 200 vacas poner 10 collares, ¿vale? Tenemos mejor 10 que ninguno, ¿no? Pero eso no es digitalizar la explotación. Eso es saber tener digitalizar 10 vacas y por deducción saber por dónde están las demás y poco más, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto importante que trabajar conjuntamente para dar el paso del conocimiento y de los resultados a la implementación real de la ganadería, pero no es por falta de cultura del ganadero, sino es por dificultad económica de hacerlo. Fenomenal. Muchas gracias. Pilar, voy contigo porque vamos a ir cerrando esta sección y tengo una pregunta para ti. Bueno, tengo varias, pero voy a hacerte la primera, ¿vale? ¿Qué otros desarrollos tecnológicos podrían tener impacto importante en la gestión de los pastos y del pastoreo en las explotaciones extensivas? Bueno, yo un poco también estoy de acuerdo con Aurelio y con Daniel, que las realidades en la península ibérica son muy, muy distintas. Y lo que yo he comentado en relación a los collares GPS era la valoración que nos han hecho los ganaderos. Solamente comentar aquí es que las explotaciones de dehesa en su mayoría tienen menos de 200 hectáreas de superficie. Muchas de ellas incluso menos de 100 hectáreas, están muy bien divididas en cerca y el ganadero prácticamente todos los días va a la explotación, con lo cual el invertir en la tecnología de los collares con el precio que tiene ahora, ellos dicen que lo haría si además le diera otra información que pudieran utilizarla. Evidentemente, si la explotación es muy grande, y de hecho, por ejemplo, hemos trabajado en alguna explotación de dehesa que tiene 500 hectáreas, que el propietario nos dijo que simplemente el ahorro de gasolina, sabiendo en las cercas grandes a las que se puede llegar por muchos sitios, sabiendo dónde están las vacas en ese momento, le compensaba la inversión que estaba haciendo en los collares. Es decir, quiero decir que hay situaciones muy dispares donde una misma tecnología puede tener una utilidad muy importante a no tener utilidad si no somos capaces de añadirle esa otra información, cosas a veces muy sencillas como pueden ser dijéramos, la confección en programas de gestión de los calendarios de pastoreo o de la energía que pierde un animal andando, por ejemplo. Y lo que tú me preguntas, Carlos, en el contexto de las explotaciones extensivas de dehesa, donde se toman pocos datos de los animales,
Por ejemplo, trabajar en sistemas automáticos o en métodos para determinar el peso de los animales puede ser un camino, dijéramos, que le pueda proporcionar mucha información, genera muchos datos, pero mucha información al ganadero de cómo va evolucionando su rebaño alimentado con los pastos que tiene en la explotación. Entonces hay esa cuestión de balanzas que puedan situarse al aire libre y que los animales, por ejemplo, cuando vayan a beber o cuando vayan a ir a alguna zona pasen por una balanza o se les haga una foto y se pueda, a partir de esa información, determinar su peso. En el caso de las explotaciones de dehesa, creo que podría ser de utilidad para los ganaderos. Y otra, solamente se me permite una cosilla también, yo creo que es también importante para que los ganaderos puedan tomar decisiones la precisión de los datos. Es decir, claro, yo tengo una producción de un pasto de 1000 kilos, pero tengo un error de más o menos 300 o más o menos 400, le van a dar menos importancia a esa información que si conseguimos darle esa información con más precisión. Fenomenal, Pilar. Muchísimas gracias a los 6, en este caso, por vuestras respuestas. Vamos a pasar a esa segunda sección que os comentábamos. Vamos a hacer una pregunta abierta en la que, por supuesto, estáis invitados a dar vuestra opinión, a que se establezca ese debate abierto. Pero me gustaría hacer una especial invitación a todos nuestros asistentes, a todos los participantes a la jornada. Es vuestro momento, deberíais, o mejor dicho, más que deber, os invitamos a que participéis, que deis vuestra opinión, bien a través de vuestro micrófono o bien a través del chat. Yo lo iré leyendo las respuestas o las opiniones que vais dando al respecto a través de este medio. Os pongo la pregunta en pantalla, que creo que va a ser mucho más fácil que la podáis ver. ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, las principales barreras, bien legales, formativas, técnicas, económicas, que pueden existir para abordar una transformación del sector ganadero español hacia una ganadería 4.0? Bien, pues abierto el debate. De hecho, a ver, tengo una mano levantada, en este caso de Gerardo, que si os parece bien voy a habilitar el micrófono. Creo que quería hacer una pregunta también. Así que le invitamos a las dos cosas, a que haga la pregunta y también a que dé su opinión si lo considera oportuno. Gerardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias por esta oportunidad. Lo primero, de verdad, felicitaros por lo que habéis hecho de ponernos en contactos en España, como estamos viendo, a un grupo tan nutrido de iniciativas. A veces decimos que la iniciativa investigadora viene más del extranjero y lo que estamos viendo es que en este caso hay una gran actividad innovadora en España, ¿no? Quería aprovechar también la ocasión para comunicaros que veo que igual no todo el mundo lo tiene disponible, que es que hay un nuevo proyecto también financiado por H2020 que se centra en ovino y caprino, que yo creo que lo que hemos estado viendo hoy, esa especie denominadas menores o pequeños rumiantes, no están muy cubiertos. Que sepáis que sí, que España también, no como coordinadora, pero sí participa en un nuevo proyecto. Yo me permito, espero que se vea, el proyecto se llama TechCare, está en la web abierta y comunicaros que participa la Universidad Autónoma de Barcelona también otra vez y Ovi Aragón, ¿no? Que creo que es muy importante también ver la implicación de una cooperativa tan fuerte como es Ovi Aragón. Pues bien, en el proyecto que he comentado sí que enlaza con la pregunta abierta que has planteado. Concretamente, el proyecto analiza para el sector ovino, que tiene unas limitaciones económicas más marcadas que el porcino o el vacuno, las tecnologías existentes en la misma línea que Paul Jonca ha estado comentando, el inventario de aquello que está en el campo disponible, pero ha sido testado, ¿no? Y que también nos ha presentado Aida Sherkavins. Bueno, que sepamos que en el caso del ovino el tema va como un paso atrás, en el sentido de que se están ahora inventoriando todas las posibilidades de uso. Que sepáis también que se están poniendo en marcha unos proyectos piloto en toda Europa y que después se va a llevar al segundo paso, que es las aplicaciones a gran escala, en las cuales España participa, tanto con ganaderías de ovino lechero como ganaderías extensivas, semi-intensivas de ovino de carne.
¿no? ¿Y qué estamos viendo como grandes? Porque hay un equipo económico que está estudiando modelos de mercado y las principales limitaciones para la implementación. Bueno, pues algo que tenemos una memoria a veces histórica corta, pero si recordáis en el sector ovino y caprino, el gran debate que hubo nacional sobre la implementación de la identificación electrónica, que ahora ya parece que hayamos olvidado, pero que yo quería proponerle concretamente a Pablo, ¿no? Pablo Resco, que nos ha presentado el trabajo de Mesrasa, donde sería interesantísimo incorporar el ovino, porque lleva la identificación electrónica para la gestión automatizada, ¿no? En ese sentido, hay limitaciones. Gerardo, te acabamos de perder. Económicas, pero a veces tenemos falta de memoria de las dificultades que tuvimos en la implementación. Falta de memoria en la implementación, pero tenemos una herramienta que todavía no utilizamos en práctica, como es la identificación electrónica. Perfecto. Pues Gerardo, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Espero que te estés disfrutando de la jornada. Muchísimas gracias. Muy bien, pues a partir de este momento, libertad de micrófonos, por favor. Tenemos una pregunta abierta, los comentarios que ha hecho Gerardo. A partir de aquí, el que quiera participar, adelante. Tanto público como ponentes. ¿Os animáis alguno? Si no, hago una invitación formal, tampoco pasa nada. Sí, hablo yo. Estupendo. Ya que Gerardo lo ha mencionado, a ver, la idea principal el ovino lo teníamos en mente. De hecho, originalmente la idea era incluir, al menos en el sistema de retirada, incluir a todos los sectores ganaderos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el proyecto, digamos, tiene una limitación temporal elevada, es decir, está limitado a prácticamente entre que se inicia y en la ejecución año y medio, con lo cual no daba tiempo a recopilar todos los datos de históricos y hacer un análisis para poder analizar todos los datos de mortalidades de todos los sectores. Por eso nos quedamos, redujimos todo al vacuno de leche. Pero la idea es, poco a poco, ir extendiendo la aplicación, de las herramientas a todos los sectores. Ya os digo, sobre todo en el sistema de mortalidad, porque en definitiva es más sencillo, ¿no? En otros sectores la red de Centinela requiere, bueno, pues adaptar las herramientas, las APPs a otros sectores, tener en cuenta otros condicionantes y bueno, pues obviamente sería otro trabajo extra, pero en los datos de mortalidades sería mucho más sencillo, ya que os digo, el sistema está implantado, entonces sería automatizarlo y, bueno, pues graduar el análisis hacia otros sectores. Y luego en lo que hablabas de la pregunta esa que dejabas en el tintero, de cuál es la principal barrera, yo estoy totalmente de acuerdo creo que ha sido Aurelio el que ha mencionado, bueno, pues que la limitación fundamental en cuanto a las innovaciones es el coste. Estamos hablando, bueno, pues como en cualquier sector, es decir, que a veces no aquí, pero porque estamos digamos, con gente más implantada, pero la sociedad tiende a ver el sector agrario o ganadero como sector atrasado, etcétera, y yo creo que se lleva una imagen distorsionada, es decir, está abierto al cambio perfectamente. Lo que pasa es que nos encontramos en una situación que los márgenes son cortos. Entonces, a la hora de implantar unas nuevas tecnologías hay que tener en cuenta que estas tienen que estar adaptadas a un sector en los que los márgenes de beneficio son cortos, que el tamaño de las explotaciones, pues obviamente la media no es muy grande, con lo cual, claro, te encuentras con esas limitaciones. Entonces, a veces se tiende a pensar que se puede trasplantar en tecnología que está diseñada para otros sectores que en las condiciones son distintos, automáticamente se va a implantar en este sector. Y claro, hay que tener en cuenta precisamente esa escalabilidad en los costes, etcétera. Entonces, el problema no es ni técnico, ni formativo, ni legal. El problema es económico a la hora de implantar estas tecnologías.
El resto puede existir ciertos problemas, bueno, como todo, requiere cierta formación, pero eso es totalmente solventable y de hecho se ha solventado en muchas ocasiones. El problema es si esa tecnología es se puede financiar, es decir, por el sector, visto los márgenes que hay. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. No sé si Aurelio, Aida, Daniel, Paul, Pilar. Yo sí puedo contribuir al aspecto de la limitación económica. En ese sentido, quería ser muy breve. Yo creo que también podemos tratar de ser innovadores para traspasar esa barrera financiera. Lo digo en el sentido en que quizá muchos estemos pensando en que esa tecnología tiene que ser forzosamente el ganadero o ganadera quien la pague o la asuma la mayor parte del coste. Quizás podemos buscar formas innovadoras en que sea alguien distinto quien acabe pagando este coste, porque al final al ganadero es cierto que le proporciona ciertas mejoras en la eficiencia de su productividad, pero también si las mejoras van a muchos otros actores, también sería justo que estos actores contribuyan al pago de este coste, ¿no? No puedo dar una solución mágica, pero yo creo que estaría bien ir pensando en buscar alternativas a que no sea al final el ganadero o ganadera quien tenga que pagar este coste, ¿no? Sí, yo desde ahí, si me permites, Carlos, bueno, estamos ante una nueva PAC y yo creo que la nueva PAC, si se pudiera, ya sé que es muy complicado, pero no estaría de más que pudiera tener una línea específica para digitalización o innovación tecnológica o no sé cómo llamarla, ¿no? Para el sector de la ganadería, especialmente la ganadería extensiva, ¿no? Que es de verdad que es posiblemente donde más difícil sea llegar con tecnología y donde más valor puede aportar y donde más riesgo haya de equilibrio de viabilidad de las explotaciones, ¿no? Entonces, no sé, ya sé que se pueden pedir estas ayudas por la vía de modernización, pero tal vez debería haber una ahí. Y creo que no solo sería interesante para los ganaderos, es decir, para mejorar las eficiencias y el mantenimiento de las explotaciones, sino también sería eficiente desde el punto de vista de la supervisión de las ganaderías por parte de la Administración. Porque al fin y al cabo, es decir, hablamos de digitalización de la ganadería extensiva, pero no está digitalizada el seguimiento de las ganaderías por parte de los gestores del sector público que tienen que hacer una supervisión sobre ellas, ¿no? Entonces, creo que tan interesante le puede resultar al ganadero implementar la tecnología como la administración que la ganadería esté digitalizada para 1000 cosas, ¿no? Y una vez que tuviéramos esto, funcionaría todo. Es decir, la trazabilidad del producto es que saldría casi solo, ¿no? Es decir, podríamos hacer muchas cosas sobre el tema, ¿no? Yo creo que le interesa a mucha gente que esté digitalizada la ganadería. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver y creo que en la PAC tenemos una oportunidad. Sé que es difícil, pero yo ahí lo dejo, ¿vale? Muchísimas gracias, Aurelio. Cogido el mensaje y no sé si queréis alguno más hacer alguna consideración. Aida, Daniel, estamos ya fuera de tiempo, así que si es algo pues que sea breve, por favor. Y si no, lo dejamos aquí. Sí, nada, yo brevemente, también lo hemos comentado un poco todos en las charlas, ¿no? El coste de la inversión, el coste de la adaptación, ¿no? Todo ese esfuerzo. Y que también es muy importante que el ganadero sepa o ganadera que sepa utilizar esas tecnologías y sacar el máximo provecho de lo que ya tiene o de lo que quiere importar en su granja, porque a veces falta ese componente, ¿no? de realmente de formación, de cómo puedo integrar en el día a día, ¿no? Por eso un poco el énfasis en los protocolos normalizados de trabajo, en cómo integrar toda la información que podemos sacar de esos sensores en una día a día eficiente y un manejo eficiente de los animales. Pero nada más. Muchísimas gracias, Aida. Aida, Aurelio, Daniel, Pablo, Pilar, Paul, ha sido un placer, un privilegio teneros con nosotros en esta jornada. Interesantísimos todos vuestros proyectos, cómo nos los habéis trasladado. Enhorabuena por todos ellos y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y compartirlos con nosotros. Esperamos que en otras jornadas podamos seguir contando con vuestra presencia.